Bienvenidos todos. Me alegré mucho que están aquí con nosotros hoy. Yo soy Gaby, mamá de Elliot, que tiene 9 años y tiene una epilepsia rara o también se llama una encefalopatía epiléptica y del desarrollo, a veces DEE. Y lo que significa es que tiene convulsiones y retrasos significativos en el desarrollo. Yo soy cofundador de una organización que trabaja para ayudar con el trastorno de Elliot, SCN8A, pero también ese proyecto se llama Deep Connections, que es patrocina del el seminario de Web Hoy. Um, y Deep Connections nos asociamos con más de 40 otras organizaciones de pacientes para brindar información y recursos críticos a las familias que tienen niños gravemente afectados por esos DEE. Y nosotros estamos aquí hoy para hablar de los planes para que podamos tener un plan si hay emergencias con convulsiones. Y estamos aquí con una neuróloga pediátrica, Rebecca García Sosa, de Ann and Robert Lurie Children's Hospital en Chicago, Illinois. Y también Anahi Vizcarra, que tiene un hijo, Ociel, que 14 años con Lennox-Gastaut o LGS. Y estamos aquí hoy porque con el verano llegan cambios en la rutina, nuevos cuidadores, nuevos entornos, y tenemos que prepararse para emergencias convulsivas en todos los escenarios planificados con anticipación. Y con Anahi y Rebecca vamos a hablar sobre cómo trabajan juntos para desarrollar y actualizar periódicamente los planes de acción para las convulsiones. A veces se llaman SEP. Y como ustedes también pueden hacerlo. Bueno, vamos a empezar a oír un poco de Anahi sobre sus experiencias. Y también tengo que decir que la reunión hoy fue posible gracias al apoyo de Norelas. Bueno, Anahi, mucho gusto. Bienvenida. Mucho, buenas tardes. Pues mi nombre es Anaí y primero que nada pues agradezco por la oportunidad y por invitarme a ser parte de esta conferencia y pues poder dar mi historia. Pues como ya usted mencionó, soy mamá de un niño de 14 años, Ociel, que fue diagnosticado desde los 4 años con epilepsia, que más adelante pues se convirtió en Lennox-Gastaut. Y pues como es la enfermedad, pues él nos lleva como en una montaña rusa. A veces está bien, a veces está muy mal. Entonces, por la misma razón, siempre tenemos que estar haciendo ajustes en los planes de emergencia, puesto que pues no siempre sus convulsiones son igual, cambian en frecuencia, cambian en duración, y pues también se hace resistente a ciertos medicamentos donde pues tenemos que trabajar junto con la doctora y todo el equipo, pues para entonces buscar una mejor solución para mantenerlo seguro. Entonces, pues hace ya, creo yo, como 7, 8 años está mi hijo atendido por la doctora García Sosa, excelente doctora, que siempre está dispuesta a ayudarnos y a estar pues en comunicación y en todo lo que nosotros necesitamos. Y pues como usted menciona, pues sí, siempre hay muchísimos cambios en la escuela, en campamentos y todas estas cosas, e incluso en casa, donde pues los cuidadores pues cambian y pues como aunque el cuidador sea mismo, pues como las convulsiones están cambiando, pues y los medicamentos, pues siempre es muy importante tener esto actualizado, ya que pues
es la forma pues más rápida de tenerlo a la mano en caso de una emergencia. Hemos tenido muchísimas situaciones donde, pues debido quizá a la forma incorrecta de leerse el plan de emergencia, pues en ocasiones se le da el medicamento de emergencia cuando no lo necesita, o quizá pues llaman al 911 cuando no es necesario. Entonces, el no tener un plan actualizado y un plan donde súper específico, donde pues la doctora ha trabajado conmigo en poner así casi punto y coma y paso número 1, paso número 2, paso número 3 y súper, súper detallado. Y aún así, pues hemos tenido experiencias donde pues no muy placenteras, donde pues al no seguir el plan de emergencia, pues se cometen a veces un poco de errores. Entonces, pues sí, es bastante importante tener el plan de emergencia actualizado y trabajar con los médicos para evitar todo esto. Y pues lo más importante, tener a nuestros hijos sanos, seguros, perdón. Excelente, muchísimas gracias. Muchos puntos muy importantes. Y si alguien tiene preguntas durante la presentación, puede ponerlo en el chat o el Q&A y después de doctora García Sosa se habla, podemos llegar a las preguntas. Bueno. Es mi turno. Bueno, como dijeron, yo soy la doctora García Sosa, Rebeca García Sosa, y soy epileptóloga en el Hospital de Ann and Robert H. Lurie Children's Hospital, Chicago. Y para mí es un honor y les agradezco mucho que me hayan invitado a hablar, y para mí es un honor poder ayudar en lo que pueda a la comunidad, no solo a los pacientes que atiendo, pero a quien les necesita escuchar palabras de aliento o ayuda o lo que sea. Así que gracias por estar aquí y gracias por invitarme. Y hoy, como hablaron, pues vamos a hablar sobre la planificación del SAP, y para efectos de la presentación se llama SAP por Seizure Action Plan, pero vamos a hablar un poco más sobre lo que es eso y cómo prepararlo y saber lo que hacer. Y voy a ser bastante breve para dejar espacio para preguntas, y pues, es bastante sencillo, no hay nada súper complicado sobre epilepsia, así que es bastante... pues, ¿qué es un plan? Un Seizure Action Plan es un plan de acción para las crisis epilépticas. Y yo lo veo como que hay muchas partes, y eso voy a entrar en un segundo, pero hay muchas partes del plan de acción que son importantes. Como sabemos, todos los pacientes son diferentes, aun cuando tienen la misma condición médica, aun cuando tengan el mismo tipo de epilepsia, el mismo tipo de síndrome, todos los pacientes son diferentes. Y pues esto no solo identifica el nombre y todas las cosas específicas del paciente, pero los medicamentos, cómo está el paciente, todo lo que necesita saber una persona que va a cuidar a un paciente con epilepsia, ya sea cómo se ven en un día normal, todo lo que hacen día a día, lo que puede ser o no peligro, y cómo reaccionar en el caso de peligro. Y hay muchas formas. En el caso de lo que estoy presentando aquí, esta es una de las formas que de hecho es en español, que presenta la Fundación de Epilepsia y se consigue en el website. Así que si entran al sitio web de la Fundación de Epilepsia, pueden encontrar esto en varios idiomas, pero hay muchos tipos de planes de acción. De hecho, mi hospital tiene uno, pero todos más o menos tienen la misma información. Y inclusive hay escuelas que piden su propio plan de acción, que es un poco diferente a esto, y tienen algunas otras especificaciones. La importancia del plan es que usted, y esto es un trabajo en equipo, y usted y todas aquellas personas que cuiden o pasen tiempo con su ser querido deben estar preparados para tomar acción en caso de una emergencia, y para saber cuándo no hay que tomar acción, porque como dijo Anaí, hay ocasiones donde todo no sale corriendo, y cuando llega el padre dice, pero es que ¿por qué trataron esto? Si esto no es nada, no hay razón para alarmarse, no pasa nada. Así que creo que es súper importante saber, como les dije, qué hace un niño todos los días, cuándo empezar a preocuparse y cuándo tomar acción.
Y me gusta pensarlo así, como que cuando estamos bien, cuando hay que ponerse en alerta y cuando hay que salir corriendo, o pues llamar al 911 o todo el rango de posibilidades. No solo para los padres, pero para las escuelas y todo el que esté envuelto en el cuidado del paciente. En el día a día, cuando estamos en la zona verde, necesitamos saber de las cosas más importantes, pues los contactos importantes, a quién tenemos que llamar en caso de una emergencia, los números de teléfono, tal vez la dirección, porque tal vez la persona no se acuerda en el momento cuál es la dirección, pero si tiene el papel al frente, cuando llamen al 911 le van a poder decir cómo llegar ahí, el nombre de su médico, cómo contactarlo, el tipo de epilepsia o el diagnóstico, los tipos de crisis o tipos de convulsiones, el tiempo de duración, si normalmente dura 1 minuto y saben que pueden estar tranquilos, o si dura 30 minutos y eso quiere decir que hay que tratarlo enseguida y la urgencia cambia, la frecuencia de las convulsiones o ataques epilépticos y los cambios asociados con las crisis. Hay pacientes que tienen cambios en las respiraciones, cambian de color, están muy confundidos, hay que reorientarlos. Todos esos detalles son súper importantes anotarlos en el plan. Y qué medicamentos toman, tanto en el diario como de emergencia. Y los del diario tienden a ser importantes también porque hay ocasiones donde les damos medicamentos a mitad del día y pues a veces le toca a la escuela, le toca al cuidador en ese momento darle el medicamento y pues no solamente es pertinente para los padres en la mañana y en la noche, sino para las personas que cuidan durante el día. En nuestro plan de acción también indicamos consideraciones especiales. El paciente está en una dieta cetogénica, por ejemplo, que pues no puede comer carbohidratos. El paciente tiene un VNS o un estimulador vagal y cómo utilizar eso en caso de que sea necesario. El paciente puede ir al parque, pero necesita supervisión. El paciente puede nadar, pero necesita supervisión. O no puede nadar, dependiendo de cuáles sean las restricciones del paciente. Y ahí incluimos todo eso porque, pues, para que no hayan preguntas cuando vayan al parque o cuando vayan con los otros niños a hacer otras actividades y que de momento se paralice todo el mundo porque nadie sabe cómo reaccionar. Entonces está la línea amarilla, donde cambia la luz y ya estamos como en primeros auxilios. Pues cuando hay una crisis epiléptica, ¿qué hacemos? Es importante que todo el que esté envuelto en el caso de un niño con epilepsia sepa cómo reaccionar en ese momento. Y no siempre, si nos alarmamos, yo siento que hasta los pacientes lo sienten. Y yo creo que aunque sí causa mucha ansiedad y nadie le gusta, e inclusive a mí, el tiempo parece eterno cuando un paciente está convulsando al frente de uno, uno tiene que permanecer pues calmado lo más que pueda, tomar el tiempo, mantener al paciente a salvo y cuidarle la cabeza, protegerle la cabeza, asegurarse de que lo pongan de lado, que no les caiga, que no les pongan nada en la boca. Hay 1000 teorías y 1000 cuentos de que si uno se traga la lengua, que si ponerle algo en la boca para que no se trague la lengua, 1000 cosas así que hay que educar a todo el mundo, porque pues están ahí, la gente las han escuchado y a lo mejor no saben y están pensando que están haciendo lo mejor para el paciente, pero le puede hacer más daño que bien. Y a veces lo único que tenemos que hacer es hacer todas estas cosas y esperar, y la mayoría de las convulsiones sí paran solas. Si hay un VNS, ¿qué hacer en el caso de tener el VNS? Que usualmente es pasar el magneto por esa área, y muchos pacientes lo tienen en la mano o en la muñeca, y anotar cualquier otra cosa que haya notado durante, pues que sea pertinente para el hospital, para el médico, para los padres. Y cuando llegamos a más allá de los primeros auxilios, ¿qué hacer? A mí me gusta detallar cuándo se debe llamar al 911, cuándo no, cuándo se debe administrar medicamentos, cuándo se puede repetir la administración de medicamentos si aplica para el caso del paciente. En casos de epilepsia severa, a veces decimos repite la dosis después de 10 minutos porque los pacientes tienen mucha tolerancia para el medicamento. A veces hay una combinación de cosas, a veces decimos damos uno rectal y si ese no funciona a los 10 minutos damos uno nasal, y todos estos planes cambian para todos los pacientes porque inclusive un mismo paciente en el tiempo puede cambiar, como si hablamos ahorita, que con los años nos ha cambiado los medicamentos hasta que los responde, y hemos tenido que decidir cambiar esos medicamentos con el tiempo, y pues eso tiene que estar reflejado y actualizado en el plan para que todo el mundo esté en la misma página. ¿Cuándo llamar al médico? Si las cosas se ven diferentes, a lo mejor no es una emergencia, pero hay que llamar y ver, no estoy seguro que esto es o no es, o tengo que ir al hospital o no. ¿Cuándo debemos alarmarnos?
Y todo esto me gusta ponerlo en muchos detalles en la forma, sin que sean 10 páginas de una forma, todo debe estar en algo bastante comprimido para que sea fácil de accesar y fácil de leer. Y pues la emergencia, volvemos, no todos los pacientes son diferentes, hay pacientes que, esto es más o menos la que, yo sé que Anaí ha visto esto antes porque esta es la que usamos nosotros, pero dependiendo del paciente, hay pacientes que utilizan el medicamento de emergencia en cuanto empieza el ataque. Hay pacientes que esperamos un tiempo, hay pacientes que decimos cuando hay 5 convulsiones en media hora, hay otros que decimos no, cuando hay 15 en una. Y todo depende, pues todo esto lo cambiamos según el paciente y según su tipo de epilepsia y su tipo de ataque. Y los medicamentos de rescate pues son muchos y esto hay que también actualizarlo constantemente porque cambia lo que está disponible, cambia lo que responde el paciente, etc. Hace unos años los medicamentos nasales no estaban disponibles y los pacientes que no respondían a Diastat, que es el rectal, les dábamos midazolam intranasal con un atomizador que sale en la foto de arriba. No creo que pueden ver mi cursor, pero que sale en la foto de arriba. Y de hecho ahora hay pacientes que están recibiendo eso otra vez porque el Diastat está en shortage y en el país hay muy poco. Así que estamos tratando de inventar otra vez qué otras cosas podemos usar en pacientes donde los otros medicamentos todavía no están aprobados para su edad. Pero hay muchas opciones y cada paciente es diferente y cada paciente, aunque son todos medicamentos muy parecidos, responden distintos. Y hay pacientes que lo usan intranasal, otros rectal, otros oral, otros por el tubo gástrico, otros por el vena, porque a lo mejor por alguna razón tienen un IV o ya están en sala de emergencia y nosotros sabemos a qué responden y de ahí damos un plan. Y aparte de lo que pensamos, hay diferentes escenarios donde necesitamos un plan de acción y no todos los pacientes necesitan un plan de emergencia, pero si hay un paciente que tiene plan de emergencia, me refiero de si llegan a sala de emergencia. Pero hay pacientes que sabemos que sus convulsiones siempre son largas, siempre terminan en sala de emergencia, pues necesitamos un plan B, o un plan A, B, C y D. Y a veces encima del plan principal de si tiene 2 o 3 ataques en la escuela, necesitamos un plan de si presentan a sala de emergencia y están en el medio de la nada y nadie sabe qué hacer. El doctor puede mirar la forma y decir, ok, el epileptólogo dijo que estos son los pasos a seguir y estos son los medicamentos que vamos a dar. ¿Por qué? Porque todas las salas de emergencia tienen protocolo y todo el mundo va a tener un protocolo para tratar el status epilépticos, que es cuando las convulsiones no paran solas. Pero no todos esos protocolos le van a funcionar a todos los pacientes y los pacientes que tienen epilepsia refractaria puede que presenten una y otra vez. Hay cosas que tal vez ya han tratado que no les funcionan y los padres puede que sepan más, pero puede que en el momento no se acuerden. Y tener un papel que ya lo tenga todo escrito, se le hace mucho más fácil a todo el mundo para seguir. Y como dije ahorita, no todo el mundo necesita esto, pero hay ocasiones donde sí esto es pertinente y deben igual cargar con esto, igual que cargan con los medicamentos de emergencia y con el otro plan de acción. ¿A dónde llevamos el plan de acción? Pues lo llevamos a la escuela, al campamento, al carro, en viajes, al hospital, a todas partes. Y viajes es uno importante. Yo creo que a veces pensamos que pues, necesitamos el plan de acción para ir a la escuela, pero porque si no, no nos dejan ir a la escuela y los maestros no lo van a admitir y las enfermeras no van a estar cómodas. Pero lo necesitamos también cuando nos vamos de viaje, y que si estamos en un avión, que si estamos en otro país y nadie sabe qué hacer con el paciente. Creo que es importante tener eso con uno también. Y le voy a añadir a eso que muchos de mis pacientes, y yo creo que hemos hecho esto con Ociel también, cuando salen del país, a veces hasta les escribo una carta que dice, estos son los medicamentos que toma el paciente para que lleven para aduana, para que nadie les pelee de los medicamentos que pueden o no tener en el avión, porque obviamente los necesitan y no sabemos cuándo los van a necesitar, pero sabiendo que los medicamentos a veces son controlados, es importante tener eso con uno por si acaso. Y la verdad es que la mayoría de las veces no molestan, pero uno nunca sabe. Y en resumen, pues es súper importante hablar con su médico sobre un plan de acción.
Y si no está seguro de cuál es su plan de acción, pregunte. Y si no está de acuerdo con el plan, discútalo con su médico. A veces uno dice, este es el medicamento que yo creo, y el papá dice, no, 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 esto lo tratamos la última vez y lo hemos tratado 15 veces y sigue pasando lo mismo y seguimos llegando a sala de emergencia, pues vamos a ver qué hacemos. Y pues no es fácil, pero trabajamos juntos para buscar la mejor solución y el mejor plan para su niño o niña. Y compartir el plan y educar a todas las personas que cuiden de su ser querido sobre la epilepsia, cuando, pues, saber cuándo estar preocupados, saber cómo reaccionar en casos de emergencia. Creo que todo eso es súper importante. Y esta foto que dice, pues, one size does not fit all, es que no todo cabe, ¿verdad? No todo el mundo responde al mismo plan, así que hay que modificar cada plan para cada paciente y por lo menos 1 o 2 veces al año mínimo, a menos que las cosas cambien más rápido, para tratar de ir moviéndonos con el paciente y hacer lo mejor para el paciente y para la familia y todos los cuidadores. Lo otro es que yo creo que le da mucha paz mental a las familias, saber que todo el mundo está en la misma página sobre cuál es el plan. Le da mucha paz a las enfermeras, le da paz a las maestras, saber, ok, esto es lo que vamos a hacer, que cuando no hay nada y todo es una sorpresa, porque todo el mundo se pone mucho más nervioso cuando no tenemos un plan. Y eso es todo lo que tenía. Gracias por escuchar y pues estamos aquí para preguntas o lo que necesiten. Excelente, increíble. Tanto información, pero todo es muy importante. Si hay preguntas, pueden ponerlos aquí en el chat, pero yo tengo una para ustedes. ¿Cómo es que, cómo trabajan juntas para mantener el plan? ¿Cada año es una discusión o...? Yo diría que en el caso de nosotros, y Anaí, me puedes interrumpir si quieres, pero yo digo que en el caso de nosotros sale bastante natural siempre que nos vemos, más o menos. Pero también ha surgido al revés, que hay un problema en la escuela y entonces tenemos que, ok, vamos a ver cómo hablamos con la escuela para ver si podemos hacer que esto funcione. Y hacemos modificaciones para que la escuela esté más cómoda o no. Y yo sé que en el caso social también hemos tenido casos donde ellos ni siguen el plan y la llamaban y Anaí tenía que ir a la escuela casi todos los días en momentos donde él no estaba muy bien. Y eso fueron frustraciones donde, gracias a Dios, nosotros tenemos una persona que nos ayuda con los asuntos de la escuela. Y esa persona, a veces, justo no solo las enfermeras, pero esta persona hasta iba a la IP, a las reuniones de la IP para ayudar con cómo implementar los cambios o los planes en la escuela. Y pues para tratar de que sea lo mejor para él y que sí se pueda quedar en la escuela y no siempre salgan corriendo o llamen al 911 o la llamen a ella. ¿Algo más, Anaí? No, pues como ya lo mencionó la doctora García Sosa, pues sí, siempre no tiene una fecha específica, un tiempo que nosotros nos reunimos para esto. Simplemente, como decía al principio, el equipo, ella y todo el equipo están siempre disponibles para cualquier cosa en cualquier momento. Entonces, cuando yo veo que hay algo que no es, que está siendo un poco confuso, que hay una persona nueva o que las convulsiones están cambiando, pues yo me comunico con ellos, entonces ellos hacen un plan, pero antes de finalizarlo, por teléfono, la enfermera o la doctora lo repasamos paso por paso y entonces yo digo, yo creo que aquí le debemos de ajustar o si le pueden por favor escribir la palabra convulsiones para que ellos sepan cuándo sí, cuándo no se debe de usar y describir, ellas describen cómo se ven las convulsiones y cuándo sí se debe de usar y cuándo no se debe de usar, cuándo llamar al 911 y cuándo no. Entonces, esta es pienso que es una excelente forma porque antes de finalizarlo o de enviarlo ya sea a la escuela y me envían una copia a mí, pues entonces lo discutimos juntos y para estar de acuerdo y entonces poderlo finalizar y ver que pues es lo mejor para él.
Excelente. ¿Y cómo recomiendan preparar o capacitar a las nuevos cuidadores o maestras por el plan? Ana, y no sé si quiere hablar sobre eso, pero nosotros tratamos de comunicarnos con las escuelas, en el caso de las escuelas. Y la Fundación de Epilepsia, tengo que decir que ha hecho un súper buen trabajo de educar las escuelas para cómo actuar en caso de una convulsión y empezar por ahí. Por lo menos eso básico, casi todas las escuelas lo tienen, pero de no tenerlo, tratamos de enviar a la persona que nos ayuda con las escuelas, la especialista en educación, o nosotros contactamos la escuela para tratar de darle la educación que necesitan. Pero inclusive hay muchos recursos, hay muchos videos online, hay muchos recursos de cómo administrar medicamentos, de qué exactamente hacer en caso de una convulsión. Y yo creo que todas esas cosas son súper útiles, entrenar a todas las personas que estén envueltas en el cuidado, ya sea con una consulta de la Fundación de Epilepsia o algún otro recurso local, depende del estado, depende del lugar, que puedan venir y educar a todo el mundo sobre cómo actuar o cómo responder en caso de una emergencia. Sí, disculpe que la interrumpa. Incluso, pues en el caso de nosotros, cada año o si él pasaba de grado, aunque seguía siendo la misma cuidadora, pero no era el mismo maestro, eran otros compañeros y otras personas involucradas, me comunicaba con la Epilepsy Foundation y ellos venían a la escuela, se programaba, yo hablaba con la enfermera de la escuela, con el director de la escuela, y me permitían una charla hacia los niños y hacia los maestros de, pues, qué es lo que sucede con él, qué es lo que le pasa, para que los niños pudieran un poco a su edad entender lo que estaba sucediendo y pues también que no se sintiera él pues ni rechazado y que los otros niños no supieran también, pudieran entender qué es lo que estaba sucediendo. Entonces, la fundación tiene muchos recursos y ellos están siempre también dispuestos, por lo menos aquí en Chicago, supongo que en otros estados es igual, a venir a la escuela y programar. Es algo súper corto. Incluso también ellos tienen ya, si hay necesidad de que ya los adultos que están involucrados, darles ya como, enseñarles cómo usar los medicamentos de emergencia, también ellos lo hacen. Sí. Y yo estaba pensando también en esa pregunta de viajar, si no está en su hospital típico, usual o en un lugar nuevo, es muy importante porque especialmente si usted no puede estar allá, ¿verdad? Porque tú conoces a tu hijo mejor que nadie, ¿verdad? Y un plan de acción es la forma en que su voz puede ser escuchada en caso de emergencia si no estar allá, ¿verdad? Y Anaí habló un poco de esto. Si no, por favor, no llama al 911, no es una emergencia para nosotros, ¿verdad? Pero esa es la línea, ¿verdad? ¿Hay algo que quiere decir de esto, Anaí? Pues sí, hemos tenido pues también ocasiones donde pues ellos me llaman y me dicen, no, está teniendo esta convulsión o está teniendo así. Entonces, pues sí, entonces, para nosotros podemos saber que eso no es una emergencia, que pues hay que mantenerlo simplemente seguro y esperar a que pase. Pero pues con el plan de emergencia específico y el plan de acción, pues siempre se puede evitar muchas cosas. Sí, y yo creo que puede ir en ambos lados, como que no llamar al 911 cuando no es necesario, pero también dar el medicamento cuando el padre está diciendo, no ha terminado. Y el doctor de emergencia puede estar diciendo, no, pero ya todo paró, y no ha terminado, porque ustedes lo conocen mejor. Yo creo que lo otro también es que el plan de acción debe tener nuestra información. Yo he recibido llamadas de pacientes en México, he recibido llamadas de pacientes en Grecia, o sea, de viaje, y de allá llama un médico y dice, aquí está tu paciente, no sabemos qué hacer. Y a pesar de que tienen el plan al frente, pero yo creo que les da tranquilidad saber que la persona que
que hizo el plan, que más conoce al paciente, no solo la persona, sino el hospital, porque nosotros tenemos toda la información, pues tienen todo escrito, tienen todo el historial y comunicarse con nosotros siempre está bien. Obviamente yo no puedo ir a Grecia y tratar al paciente, pero puedo decirles, sí, esto es lo que nosotros hacemos, por favor, sigan estas instrucciones. Sí. ¿Hay otras preguntas por otras personas aquí? Si no, creo que eso fue muy increíble para mí. Yo siempre puedo aprender algo nuevo en cada vez. Y muchísimas gracias, doctora García Sosa y a Naji. Y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos hoy. Y si hay otros temas sobre los que desea obtener más información, puede enviarme. Aquí estoy. Soy yo aquí. Por favor, enviarme cualquier ideas, porque esperamos hacer más webinars en español si los quieres. Y hoy fuera increíble. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima vez. Muchas gracias. Sí, olvidé una cosa. Otra cosa, cuál es que también hay otros recursos por el internet, como Epilepsy Foundation tiene cosas, y también hay un sitio especial que se llama Seizure Action Plan Coalition, y eso es es algo de Dravet Syndrome Foundation, LGS Foundation y Tuberous Sclerosis Alliance, 3 organizaciones que trabajan juntos para poner toda la información sobre los planes aquí en este website, seizureactionplans.org, y hay ejemplos de los planes en español. Y otros recursos para familias que pueden utilizar cuando está preparando. También en agosto esperemos que tenemos otra webinar con la tema preparación para el regreso a la escuela y emergencias convulsivas. Y vamos a hablar un poco más sobre los planes y cómo prepararse. De nuevo, eso fue hecho posible con apoyo de Norelis y me alegré mucho que estuvimos juntas hoy y nos vemos la próxima. Muchas gracias. A ustedes, a todos.